a, a comenzar a estudiar esta serie que les digo, se llama Al pie de la cruz. Eh, y pues bueno, vamos a meditar en mayor parte en Isaías 53, cómo Cristo es desde ahí visto. eh, y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos ayude. Así que vamos ahí a Isaías 53. Vamos a ver algunos otros pasajes, pero nuestra base será ahí. Eh, y pues bueno, el nombre que podríamos poner el día de hoy a la enseñanza sería el siervo sufriente. Eh, pero quiero que cada uno de los que estamos aquí podamos ir al pie de la cruz y entender cómo nuestros pecados fueron cobrados ahí. Así que vamos a orar. Dios bueno, en esta tarde, ruego a ti a- en esta ocasión, mi Dios, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a recordar que Cristo vino a pagar nuestra deuda para que ahora nosotros podamos venir de las tinieblas a tu luz admirable. Y pues ruego también, mi Dios, en esta tarde que nos ayudes a recordar que todo aquel que cree en el Hijo, en tu Hijo, tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en tu Hijo, sabemos que no verá la vida, sino que tu ira, Dios, está sobre él. Te pido en esta tarde que nos ayudes a ir a tu palabra, que sea nuestra lámpara a nuestros pies, y aún, mi Dios, si hay oscuridad o ceguera, mi Dios, que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos, mi Dios, para ver a Cristo en esta tarde, los sufrimientos de tu siervo sufriente, y pues Dios, que podamos descansar en la cruz, en la cual ya somos comprados y somos salvos, mi Dios. Te doy gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Dice Isaías 53, mis amados, a partir del versículo 1, que está a partir ahorita voy a regresar un poco al 52, pero quiero leer a partir del versículo 53, que es donde vamos a meditar en la mayor parte de estos estudios. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ah, la Biblia, mis amados, la Biblia nos habla de Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia también nos habla de Dios como creador.
Y la Biblia también nos habla de la vida y la muerte, el infierno y el cielo. Y todo esto depende de creer en Jesús, del cual Isaías habla aquí. En Juan 3:36 hay un pasaje que llama mi atención porque dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el rehusar creer en el mensaje de la palabra, el rehusar creer es mucho más que no confiar. Esto tiene que ver con no obedecer, ser desobedientes, ser necios. Es como Dios ve a alguien que llama su atención, que le dice qué hacer, que cómo puede ser salvo, que cómo puede tener vida eterna, y es cuando la gente no confía en lo que Cristo hizo. Cuando la gente no obedece al Evangelio, no cree en Cristo, es alguien que rehúsa creer. La Biblia habla mucho de rehusar creer o de no obedecer. Romanos 2:8, Romanos 10, Primera de Pedro habla de las personas como son desobedientes, y esa es la condición de todos nosotros sin Dios y sin Cristo. Ahora, llama mi atención porque sabemos que todos nosotros, por naturaleza, el pecado es algo que está presente en nosotros. Mas llama mi atención que cuando nosotros entendemos que debemos estar día tras día al pie de la cruz, viendo al siervo sufriente, una sola vez hecho un sacrificio para siempre, nosotros vamos a poder entender lo que costó nuestra salvación. Probablemente en nuestro caminar olvidamos que nacimos en pecado, que Dios ya nos llamó a la vida eterna en Cristo, y probablemente no nos hemos dado cuenta que no hay nada más que pueda librarnos de Dios y que Cristo es el único que podía hacer esto. Es por eso que eh, en mi deseo está examinar este pasaje, Isaías 53, y ver a la luz de toda la Biblia, pero profundizando un poco más en Isaías 53, la gravedad del pecado y los beneficios de la salvación que ahora tenemos en Cristo. Y ahora, dice muchas cosas este capítulo 53 de Isaías, y esto podría ser como una joya si fuera la primera vez que lo leyéramos, más probablemente ya lo hemos leído y vemos lo que Cristo padeció y perdemos de vista a cómo Cristo fue molido, cómo Cristo fue el sustituto de nosotros los pecadores, a él se le llama el siervo sufriente también, y los muchos dolores y la ira que llevó este siervo que nos pertenecían a nosotros. Probablemente no entendemos qué quiere decir que fue traspasado, fue aplastado, fue Cristo a una muerte tan violenta que nosotros no podríamos entender lo que él experimentó. Probablemente había un hermano que él decía que después de 3, 4 horas que él predicó los sufrimientos de Cristo, él decía que él no comprendía lo que Cristo experimentó en esa cruz. Y algo que podemos ver es que Dios mismo lo castigó por la culpa de nosotros, su pueblo, y que este sufrimiento del siervo fue necesario para que ahora nosotros fuéramos reconciliados, a pesar de que éramos enemigos de Dios. Así que podemos ver también en este capítulo de Isaías 53 el pecado, su muerte, su victoria y la nuestra que ahora tenemos en Cristo. Eso es algo que podemos ver en este pasaje. Probablemente nos llevará un tiempo examinarlo y estudiarlo, pero Isaías 53, mis amados, es un mensaje central en la Biblia. Y de esta porción podemos tomar mucho tiempo para conocer a Cristo como el gran siervo del Señor. Y esto debería ser causa de gran gozo a nuestra alma, porque pues Él es el santo que aparece. Vayan conmigo a Isaías 6, allá atrásito. Isaías 6. Y en Isaías 6, el profeta, en su visión de lo que estaba sucediendo, nos habla de este que vio sentado en el trono. Dice Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahora, ¿cuál es el problema de Isaías y el problema nuestro? Que probablemente nosotros estamos viendo cómo suceden tantas cosas y olvidamos que Cristo está sentado en su trono. Ahora, nosotros podemos ver esto
mucho tiempo después de lo que Isaías lo vio antes de que Cristo fuera a la cruz, pero él lo vio sentado. Y esto tiene que ver con la autoridad que tiene Cristo. Ahora, el Señor Jesús también dijo que Isaías habló de él cuando vio su gloria en Juan 12:41. Y es interesante que nosotros podamos entender que este Señor sentado, que es Cristo, cuando Isaías se da cuenta delante de quién está, vean el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Esa es la condición del ser humano que está sin Cristo delante de un Dios santo, santo, santo. El ser humano está muerto, el ser humano no puede adorar a Dios, no puede conocerlo, no puede reverenciarlo, no puede amarlo, no puede humillarse ante Él porque está muerto. Esa es la condición de toda la gente. Por eso es que nosotros, en nuestra vida antes de conocer a Cristo, creíamos que podíamos buscar a Dios, pero si estábamos muertos no podíamos. Y dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y eso es una de las cosas que nosotros perdemos de vista, como nuestro pecado, nuestra ceguera, nuestra lucha con el pecado diaria nos impide ver al Señor, que está sentado, que está en su trono. Y ahora, ya si estamos en Cristo, podemos decir, sí, el Señor ya venció en la cruz, fue sepultado y resucitó y ahora está sentado. Pero creo que no alcanzamos a dimensionar que cuando estemos al pie de la cruz donde Cristo padeció por nosotros, es donde vamos a encontrar más gozo para nuestra alma. Ahora, vayan conmigo un poquito adelante al capítulo 52, ahí mismo en Isaías, pero ahora al capítulo 52, que es donde quiero comenzar. Solo esto era como un preámbulo, una introducción de esto. Porque probablemente nosotros ya hemos escudriñado un poco la palabra, sabemos todo lo que en ella conlleva el seguir a Cristo. De hecho, creo que entre más conocemos del Señor, hay un temor más santo hacia Él. Y dice el capítulo 52, en el versículo 13, que ese es el contexto de donde está Isaías 53, que es lo que vamos a estudiar, pero vean lo que dice el 13. He aquí, dice Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, esto es interesante, mis amados, porque esto tiene que ver con la resurrección, la ascensión y el que Cristo esté sentado a la diestra del Padre. Ahora, Isaías habla de un siervo sufriente que él ve más adelante como alguien que ya está sentado en su trono. El problema nuestro, el problema del pecado, de las cosas de este mundo, de las cosas temporales, es porque olvidamos que ahora nuestra vida, si ya estamos en Cristo, está en los lugares celestiales. Probablemente hemos olvidado que este siervo, para que fuera prosperado, fuera engrandecido y fuera exaltado, tenía que morir. Y probablemente nosotros no entendemos cómo el sufrimiento de este siervo no sería una derrota, sino un triunfo. Mis amados, esto es un gran triunfo. Es por eso que dice Isaías, mi siervo será prosperado. Este verbo que dice Isaías aquí tiene que ver con que él iba a lograr el fin deseado. Probablemente nosotros tenemos ciertas metas, ciertas cosas por hacer, bueno, pero el objetivo principal del siervo sufriente, que es Cristo, era ser prosperado, era llevar muchos hijos a la gloria, era darnos salvación y vida eterna. Y cuando nosotros perdemos de vista la cruz y lo que sucedió ahí, olvidamos que este siervo sufriente fue ya prosperado. Probablemente hemos hecho a un Jesús a nuestra manera o a nuestra imagen, que aún lo seguimos viendo en una cruz, porque es ahí donde podemos llevar nuestras cargas. Aún el Señor Jesús dice que vayamos a Él todos los que están cargados y cansados, pero el Señor ya fue prosperado. Dice aquí, he aquí mi siervo será prosperado. Isaías habló 800 años antes de esto, y él hablaba de un futuro, y él decía, él va a ser prosperado, él va a lograr esa salvación que el pueblo necesita. Mas, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros olvidamos que Cristo ya hizo todo para que ahora nosotros podamos estar tanto sentados aquí leyendo la palabra, como sentados en los lugares celestiales. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nosotros no vemos que el objetivo de Cristo ya fue alcanzado, nosotros no podemos ver esto a la luz de lo eterno. Y es por eso que su misión no falló. Probablemente vemos la cruz también
y vemos cómo las personas creyeron que lograron matar al que decía ser el Hijo de Dios, pero todo esto era necesario para que Él fuera prosperado y nosotros tuviéramos esa salvación y que fuéramos prosperados en el futuro. Probablemente aquí en la tierra estamos tan centrados en nosotros, pensando en las cosas tan temporales como cosas que no tenemos, cosas que deseamos, pero Cristo ya fue prosperado. Él ya llevó muchos hijos a la gloria. Ahora, la crucifixión y la muerte de Cristo lograron lo que ninguna cantidad de oro y plata podría haber alcanzado: el perdón de nuestros pecados, la vida eterna para la humanidad entera que crea en Cristo y se arrepienta. Es algo que nosotros no podemos ver y no podemos discernir. Ahora, dice aquí en el versículo 13: será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. La pregunta para nosotros es si nosotros vemos a un Jesús que no únicamente vino para caminar en la tierra y para hacer milagros y sanar personas y dar vida a los muertos, sino para darnos salvación y vida eterna. Probablemente hemos olvidado que Él ya fue engrandecido, Él fue exaltado y Él iba a ser puesto muy en alto. Ahora, es importante también que nosotros entendamos que esta crucifixión de Cristo y su muerte lograron la salvación de nuestra alma, que es de gran valor para el Señor. De hecho, creo que si nosotros perdemos de vista lo que pasó en Génesis 3 con la caída de Adán, que ya lo sabemos, y perdemos de vista lo que el Señor prometió para derrotar a la serpiente, nosotros perderemos de vista todo en esta vida. Podemos trabajar, podemos esforzarnos, podemos comer, beber, viajar, hacer tantas cosas, pero olvidamos que el propósito eterno es la salvación de las personas, es la salvación de nuestra alma, que tiene un gran valor y un gran costo para este siervo sufriente. Ahora, dice el versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora, el que su apariencia fuera desfigurada, que su aspecto no parecía el de un ser humano, nosotros no alcanzamos a percibir a ese Jesús con una apariencia desfigurada, porque tenemos a un Jesús que está en una cruz bonito y está únicamente con poca sangre, pero si nosotros entendemos que cada uno de nuestros pecados fue puesto en Él y que aún la ira de Dios, después de los golpes y todo lo que le hicieron, Él fue desfigurado y Él no tenía una apariencia hermosa, nosotros vamos a poder descansar más en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, es importante también que entendamos que Él fue desfigurado de los hombres, su parecer. Que probablemente cuando Jesús venga, no veremos a un Jesús como el que hemos visto y nos hemos hecho en nuestra imaginación y en nuestra mente. Probablemente veamos a un Jesús que aún dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, que Él tiene sus marcas, y eso será algo que nos haga doblar nuestras rodillas y aún pedir perdón porque no valoramos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahora, es importante también, dice el versículo 15, así asombrará Él a muchas naciones. La pregunta para nosotros es si nosotros estamos asombrados de lo que Cristo hizo en la cruz, porque probablemente no nos asombra el hecho de que Cristo padeció a manos de hombres impíos por el determinado consejo de Dios, pero lo hizo para dar salvación y asombrar a cada uno de nosotros que estamos en esta vida, en esta tierra. Y dice, así asombrará Él a muchas naciones. Vean esto, los reyes cerrarán ante Él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora sabemos también por la Escritura que los sacerdotes, los romanos, lo golpearon, su rostro fue desfigurado, la ira de Dios cayó sobre él, pero algo que llama mi atención en este pasaje, en el versículo 15, es que dice que los reyes van a contemplar algo absolutamente que no había pasado en la historia humana, algo inimaginable, tiene que ver con eso. ¿Se imaginan Dios haciéndose hombre para vivir como hombre y para que por el plan de Dios Él tuviera una salvación para nosotros, los seres humanos? Y es ahí donde vemos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios para los pecadores es únicamente por medio del siervo sufriente. Podemos pensar que nosotros podemos hacer algo para agradar a Dios, pero no hay manera. Es por eso que aún ellos, estos reyes de la tierra, estos que lo verán,
no entenderán, dice ahí, y entenderán lo que jamás habían oído. Ellos, cuando Jesús regrese, van a darse cuenta de cómo este verdadero Rey de Reyes les ha llamado a todos a volverse a Él. Y el problema del ser humano es que la dureza de su corazón, la mente del ser humano que solo piensa en las cosas de aquí, no va a poder hacerlo si el Espíritu de Dios no hace una obra en su corazón. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El que Cristo haya padecido para ahora darnos una salvación es por la manera en la que nosotros vivíamos, por la manera en la que nosotros no podíamos acercarnos a Dios. La obra de Cristo debería día tras día renovar nuestra mente para que nuestro corazón y nuestra manera de pensar entendieran el mensaje de Dios para nosotros los seres humanos. Ahora, llama mi atención a partir del versículo 1, que es donde quiero entrar. Dice ahí, vayan conmigo con su vista ahí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esa es una pregunta muy importante. ¿A cuál anuncio se refiere? Ahora, el profeta Isaías, poco antes, está diciendo que este siervo va a ser prosperado, este siervo va a ser engrandecido y va a ser puesto muy en alto. Pero bueno, antes de eso, el ser humano ha dado tanto la espalda a Dios que ¿quién va a creer en un anuncio tan bueno? Ahora, la exaltación de Cristo, el que nosotros podamos entender lo que tenía que pasar para que Cristo fuera exaltado, es algo que en nuestra incredulidad no podríamos entenderlo o comprenderlo. Ahora, vean lo que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo quiero preguntar a los que estamos aquí, ¿quién de las personas a las que hemos platicado lo que Cristo hizo, que nosotros ya sabemos, ha creído? Probablemente uno diga nadie. Bueno, eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Eso mismo sucedió a pesar de que el pueblo salió de Egipto, vieron el brazo extendido de Dios, vieron las obras de Dios y no creyeron. Ahora, nosotros estamos en un tiempo donde cada vez podemos anunciar esto, podemos anunciar a Cristo, pero podemos hacernos esta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso es lo que el profeta Isaías está diciendo. Bueno, ¿quién ha creído en esto? ¿Quién ha creído en que de verdad tendremos un siervo sufriente ya exaltado? Alguien que se va a sentar en un lugar importante y alguien que ahora va a venir a salvar. Ahora, vean lo que dice ahí la siguiente pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, esto es importante porque aún Pablo en Romanos 10 dice que no todos obedecieron al Evangelio. Y es ahí donde nosotros deberíamos no cansarnos de hablar de Cristo, lo poco o lo mucho que sepamos, porque aunque no todos crean al Evangelio, no todos crean a ese anuncio tan importante que es el anuncio más maravilloso, lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros sabemos que el brazo de Dios sigue extendido. La mano de Dios está manifestando a los hombres para llamarlos a salvación a través de Cristo. Y es ahí donde el Señor revela su brazo. Fíjense, y eso es importante, no lo hace con relámpagos, con terremotos, con fuego, con viento. El brazo del Señor se manifiesta naciendo de dos hombres comunes y corrientes, María y José, en un establo, creciendo en una aldea sin importancia, y ahí es donde vemos el brazo de Dios. ¿Por qué? Porque el brazo de Dios siempre está extendido, al día de hoy sigue extendido para salvar a las personas. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano no se da cuenta que Dios está llamándolos, que Dios está extendiendo su mano, y cuando venga la calamidad sobre ellos y la ira de Dios esté sobre ellos en el infierno, es ahí donde rechinarán sus dientes y ellos aún se quejarán contra Dios. Ahora, probablemente tú y yo nos preguntemos, bueno, he hablado de Cristo, ya lo he compartido y la gente no cree. El problema es que no somos los primeros que lo haremos. Aún si nos ponemos a pensar, cuando los profetas, Dios los llevaba a que anunciaran al pueblo el juicio que venía sobre ellos, ¿qué hacían con los profetas? Ellos morían. Probablemente nosotros queremos que nuestra familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, crean en el Evangelio y que tenemos ahora un Cristo que no está en una cruz, que está resucitado y está sentado, que ya está exaltado, y probablemente no crean. Bueno, eso es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no creyeron en ese Mesías que había venido a salvarlos. Y llama mi atención porque dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
le veremos más inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. Probablemente nosotros al no ver a Cristo y al ver las situaciones que están pasando, olvidamos lo que sucedió en la cruz, que lo veremos más adelante, pero olvidamos que Él tenía que nacer de esa manera, vivir de esa manera, morir de esa manera, para que ahora nosotros podamos tener esa esperanza eterna en la presencia misma de Dios. Hay un hermano que se llama Lutero, que ya partió con el Señor, y él decía que el poder de Dios se basa en las palabras aparentemente débiles del Evangelio. ¿Y saben por qué lo dice? Porque aún la predicación no es lo que las personas esperan. La predicación es algo, la gente quisiera ver milagros, quisiera ver poder, quisiera ver gente tirándose en el suelo, quisieran ver otras cosas. Pero en primer lugar, él decía, compartir el poder de Dios, el Evangelio mediante palabras, le parece necio al corazón pecaminoso. Y si nuestro corazón aún está entenebrecido y si nuestro corazón aún está endurecido, no podremos ver esa salvación, no podremos creer a ese anuncio. Y aún al darlo a conocer a otras personas, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo llevó en la cruz, no será algo bien visto para las personas. De hecho, va a ser insignificante para algunas personas. Ahora, sin embargo, el Evangelio es poderoso y con ella, con su palabra, creó al mundo. Y Él continúa, Cristo, siendo poder de Dios en los corazones de los que están aún sin Cristo. Él continúa cambiando los corazones, así que nosotros no deberíamos perder la esperanza de que cuando anunciamos algo de Cristo, eso llegará al corazón aún más endurecido de las personas. Y el Evangelio, mis amados, que es la proclamación de Cristo crucificado, aún dice más adelante que Él fue despreciado y desechado, pero aún el Evangelio, que es hablar de un Cristo que fue crucificado en nuestro lugar, para muchos, dice Pablo, es una locura. Para los que se pierden es una locura que Cristo haya venido, que Cristo haya nacido en ese lugar, en un pesebre, que el Dios hecho carne se haya humanizado para que ahora pudiera traer la salvación a los hombres. Eso es una locura para las personas. Primero a los Corintios 1:18. Sin embargo, dice Pablo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el que nosotros queramos hacer hermoso algo que a la gente no le parece hermoso, probablemente estamos haciendo que la gente vea únicamente lo externo, pero lo que Dios hace es cambiar el corazón. Ahora, dice aquí, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. Y eso sucede día tras día en nuestras vidas. Probablemente no deseamos a Cristo porque no vemos los beneficios que obtuvimos con Él cuando fue a la cruz. No vemos los beneficios de nuestra alma y no vemos que ya Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Creemos que nosotros al hacer ciertas cosas podemos ganar la salvación, pero es ahí donde nosotros perdemos de vista lo que ya Cristo hizo. Ahora, ven el versículo 3 de ahí de Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ahora, esto es importante porque sabemos que Jesús es el poderoso brazo de Dios, es el mensaje que viene para salvar y traer a todos aquellos pecadores que se arrepienten y creen, pero dice que Él fue despreciado y desechado. Ahora, como mensajeros de Él, no debería sorprendernos también que al igual que Cristo fue menospreciado y rechazado, despreciado, dice Jesús que el discípulo no es más que su maestro. Probablemente nosotros creemos que al hablar de Cristo la gente va a sorprenderse y va a deleitarse, pero probablemente olvidamos que Cristo fue despreciado, vean con su vista ahí, despreciado y desechado. Ahora, esto es algo muy común, pues en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza humana, aún el mismo Cristo es menospreciado. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros, sus siervos, que nos irá mejor? ¿Qué nos hace pensar esto? Jesús se proclama como alguien que fue despreciado y desechado. Y esto tiene que ver con que al momento de ir a la cruz, aún sus discípulos habían huido horas antes. Lo habían dejado. Había aún Pedro negado que era un discípulo de Jesús. Y esto tiene que ver con que Cristo tenía que ser despreciado y desechado. De hecho, el recordar cuando llegan a buscar a Jesús, vayan conmigo
a, a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Vean lo que dice ahí. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Este torrente Cedrón se entiende por la historia que era por donde pasaba la sangre de todos los animales que eran degollados en el templo. Y dice aquí, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Versículo 2, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Vean el 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdía ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, aún el que Pedro haya querido defender a Jesús en el momento que iba a ser apresado y que Jesús no lo haya permitido, y aún sabemos por los otros escritos que Jesús sanó la oreja de ese siervo del sacerdote, es porque Jesús tenía que ser despreciado y desechado. Él y todos sus discípulos tenían que huir. Ahora, regresando a Isaías 53, regresen ahí por favor a Isaías 53. El que nosotros entendamos que Cristo debía ser despreciado y desechado entre los hombres antes de ir a la cruz, pues era para que se cumpliera la escritura, para que nosotros pudiéramos ver que era Dios mismo el que lo sostendría, pero que al mismo tiempo, dice el pastor Charlie, un pastor que conocemos, que al mismo tiempo al Cristo estar siendo sostenido por Dios, la otra mano lo estaba aplastando por nosotros, porque era Dios mismo, era la ira de Dios cayendo sobre él. Y dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, el que Cristo haya sido experimentado en quebranto, que Él haya experimentado toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, creo que es algo que nosotros, si llegáramos y viéramos a Cristo en la cruz, no entenderíamos lo que Él experimentó, lo que Él padeció. Aún en eso, las personas pueden cantar, pueden orar, aún las personas pueden oír la palabra, pero que es el medio de gracia por el cual nuestra alma se alimenta. Pero el problema es que no entendemos cómo Cristo y los padecimientos que Él llevó fue para darnos salvación a nosotros. Y es por eso que dice aquí que Él fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue llevado hasta lo sumo, hasta la última gota de la ira de Dios, para que ahora nosotros pudiéramos no experimentar ese desprecio, el que Dios nos desechara. El que Cristo fuera un varón de dolores es para que ahora nosotros pudiéramos experimentar esa paz con Dios. Probablemente experimentamos situaciones en este mundo y muy probablemente las situaciones que padecemos es por nuestro pecado o por nuestra negligencia. No experimentamos lo que Cristo padeció por pagar por nuestros pecados. Pero dice aquí, vean lo que dice, y como que escondimos de Él el rostro, Él fue menospreciado y no lo estimamos. Así que Él fue menospreciado. Dice aquí el profeta Isaías que escondimos de Él el rostro. ¿Cuándo escondemos de Él el rostro? Cuando pecamos. Cuando tú y yo pecamos de una manera consciente de que algo es pecado, es como que estamos dándole la espalda a Dios. Es como que nosotros no nos interesa lo que Cristo padeció. Es como que estamos menospreciando y no estimamos su sacrificio. Mas, sin embargo, el que nosotros entendamos
que Él padeció lo que nosotros debíamos padecer, es para que ahora nosotros podamos ir a esa cruz y no escondamos más nuestro rostro de Él, que entendamos que ahí es donde nosotros podemos encontrar la salvación para nuestra alma y que podamos entender también que a pesar de que nosotros no lo estimamos, que lo menospreciamos, eh, que es ahí donde nosotros podemos encontrar descanso y paz para nuestra alma. Ahora, dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vean el 5, mas el herido, los voy a relacionar, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué dice ahí? Fuimos nosotros curados. Ahora, Él fue herido, Él fue molido, nuestro castigo cayó sobre Él, y por su llaga somos curados. La ira de Dios cayendo en Él. Él fue traspasado, Dios Padre, Dios mismo lo estaba hiriendo para que ahora nosotros, al Él ser molido, al Él ser castigado, la herida, las heridas o la herida que Él estaba sufriendo fuera a nuestro favor. Es por eso que Él tenía que ser golpeado y golpeado hasta que quedaba desfigurado. Esto tiene que ver también con que Él tenía que ser casi pelado, o sea, su piel tenía que ser casi quitada para que esa ira de Dios cayera sobre Él. Ahora, ¿por quién tenía que hacer esto? ¿Por qué lo tenía que hacer? ¿O para qué? Sabemos nosotros que la vida perfecta de Cristo ahora es puesta a nuestro favor. Él fue traicionado, Él fue arrestado, Él fue condenado, fue despreciado, y la ira de Dios cayó en su totalidad sobre Él. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos llevar vidas santas, que podamos dejarnos de vivir una vida a medias, que podamos entender que la gente no creerá en ese mensaje, que probablemente olvidemos que aunque el brazo del Señor se ha manifestado en Cristo, la gente no ha creído al anuncio. Por eso es que nosotros deberíamos preocuparnos o procurar hablar más de Cristo. Saber que Él fue despreciado, dice el versículo 3, vean, regresemos ahí, despreciado y desechado ¿de quién? De los hombres. Eso es lo que hicimos a lo largo de nuestra vida sin Cristo. Lo despreciamos y lo desechamos, le dimos la espalda. Varón de dolores, experimentado en aflicción. Experimentado, esto tiene que ver con que Él fue experto en el sufrimiento. Probablemente nuestros sufrimientos no se comparan a los que Cristo padeció. Los sufrimientos de Cristo fueron tan perfectos que Él experimentó aún el desamparo o el abandono del Padre. Para que ahora nosotros podamos no ser abandonados o no ser desamparados. Él fue un experto en sufrimiento. Probablemente nosotros, cuando nos duele una parte del cuerpo, la cabeza, la mano, uno dice, ay, me estoy muriendo del dolor. Pero Cristo sí fue experto en aflicción, experto en sufrimiento. Ahora, pecamos cuando olvidamos lo que Él padeció y no le estimamos. Nosotros podemos pensar que nuestros padecimientos se comparan un poco a los de Cristo, pero probablemente no. Dice aquí, ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y cargó o sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos ¿cómo? Por azotado, por herido de Dios. Esto es la ira de Dios. Y abatido. Ahora, el que Dios lo haya herido, que Dios lo haya afligido, es por el pecado. El pecado que estaba sobre nosotros, Él tenía que ser molido, Él tenía que ser castigado. Toda la ira de Dios estaba cayendo sobre Él para que ahora, por sus heridas, nosotros fuéramos sanados. Dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún podemos pensar cómo la mayor enfermedad, que era el pecado, cayó sobre Él para que Él ahora pudiera quitar el pecado de nuestro corazón, que pudiéramos entender que Él tenía que ser molido porque Dios odia el pecado al grado que molió a su propio Hijo en la cruz. Él tenía que ser escarnecido o burlado para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios y pudiéramos ser sanados. Y es por eso que Cristo es digno de que nosotros podamos dejar nuestro orgullo, recordando que es Él el que sufrió en nuestro lugar, que las maldiciones que venían sobre nosotros fueron llevadas en Él,
y que ahora Él es nuestro sustituto. Así que alguien justo necesitaba sufrir en nuestro lugar. Y es por eso que Dios muestra su amor, porque Cristo muere en nuestro lugar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El pecado, las iniquidades, las transgresiones, el romper los mandamientos, el no vivir para Dios. Ahora, nosotros que ya estamos en Cristo, cuando nosotros no entendemos los padecimientos de Cristo, nosotros no vamos a poder vivir para la gloria de Dios, como esposos, como padres, ustedes como madres o como abuelas o ah, como hermanos en Cristo. Cuando nosotros no entendamos que, que los padecimientos que nosotros merecíamos, Cristo los llevó, nosotros no vamos a entender la gravedad del pecado. Y es por eso que dice ahí el versículo 4, que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que si el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él, deberíamos día tras día renovar nuestra mente, recordando que es una horrenda cosa, dice el autor de los Hebreos, caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué sucederá con la gente sin Cristo? Lo sabemos. La ira de Dios eterna en un lugar que no habrá ni una gota de agua, como decía el rico, que aún quería que Lázaro mojara la punta de su dedo para mojar su lengua con agua. Ahora, el castigo que venía sobre nosotros cayera sobre él es porque Dios había determinado que así sucediera para que ahora nosotros por su llaga, dice aquí, fuéramos curados. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Por qué podemos ver a Cristo en la cruz? Porque Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador que no se arrepiente. Eso es algo claro. Y es por eso que ahora podemos por Cristo ser sanados. Por eso dice ahí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué aún hay enfermedades en el mundo? Pues la enfermedad más grave es el pecado. Aún sabemos que las enfermedades que padecemos no se comparan a lo que Cristo padeció, pero nuestra mayor enfermedad era el pecado. Y es por eso que nosotros ahora podemos entender cómo Dios aborrece el pecado al grado de que Él nos cura a través de su Hijo en la cruz. De una manera espiritual, claro. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Recordando a la mujer samaritana que decía, ¿y dónde debemos adorarte? ¿En aquel monte o en aquel? Y el Señor Jesús le dice, bueno, llegará el día en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Únicamente el domingo en la reunión, únicamente el día que sigue, únicamente un día antes, no. Todo el tiempo podemos adorar al Señor. ¿Por qué? Porque al ser sanados espiritualmente, es para que ahora nosotros podamos adorar al Señor todos los días y que podamos disfrutar de Él para siempre. Ahora, hay cosas que no comprendemos probablemente. Aún dice Jeremías que el corazón es muy engañoso. Y podemos preguntarnos, ¿qué logró el sufrimiento del Señor? ¿Qué logró el que Cristo haya sufrido? Vean el versículo 11, salten un poquito ahí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quién? A muchos. Es por eso que debido a la angustia de su alma, Dios vio el sacrificio de Cristo y Dios quedó satisfecho. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda para que ahora nosotros tengamos esa prolongación de días, como dice el versículo 10. Vean el 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién entonces llevó a Cristo a la cruz? Los romanos, los sacerdotes, Dios mismo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vean aquí el 10. Cuando haya puesto su vida, Cristo, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Es por eso que el sufrimiento del Señor logra el perdón de nuestros pecados, y esto es tan hermoso para nosotros y para nuestra alma, porque el sufrimiento de Cristo en la cruz depende de que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Puede salvar Dios entonces al peor de los pecadores? Podría ser una pregunta, sí, porque dice aquí que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y Él quedó satisfecho. Y es por eso que aún hay lugar para las personas, aún hay lugar para el peor pecador. Aún podemos pensar, bueno, pero esta persona, bueno,
Probablemente hemos visto más pecadores a las demás personas que a nosotros. Dice el apóstol Pablo en una carta que escribe a Timoteo, que de todos los pecadores, él es el primero. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros vemos como más pecadores a todos los demás. Y nosotros no entendemos que, regresen al versículo 5, el herido, dice aquí, fue por nuestras rebeliones. ¿Quién fue herido por mi rebelión? Cristo. Cristo fue herido por mi rebelión, por desobedecer a Dios, por mentir, por robar, por engañar, por codiciar. Él fue herido y molido por nuestros pecados. El castigo que venía sobre mí cayó sobre él. Así que, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros no estamos al pie de la cruz y no entendemos el sufrimiento y la ira de Dios puesta en Cristo, no vamos a poder vivir con la mirada puesta en Cristo. Es por eso que, debido a la angustia de su alma, ya Dios quedó satisfecho. Ya tú y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio para que podamos satisfacer a Dios. Probablemente tú dices, bueno, debo leer la Biblia todos los días. Eso es muy bueno. Pero el que tú y yo leamos la Biblia todos los días no deja más satisfecho a Dios que lo que Cristo ya dejó satisfecho. Probablemente tú y yo digamos, bueno, es que el día de hoy voy a hacer esto. Eso es muy bueno. Es muy bueno que hagamos buenas obras. De hecho, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y luego dice, por gracia son salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Y esa misma gracia nos da el poder o nos capacita para ahora poder hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que dice Pablo en el versículo 10, si no mal recuerdo, o en el 9 dice, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Y uno dice, bueno, pero es que hoy hice una buena obra. Sí, el problema es que Cristo ya dejó satisfecho al Padre. Dice aquí que Él vio la aflicción de su alma y lo dejó satisfecho. Y es por eso que Cristo tenía que ser, versículo 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, fue herido, fue molido, fue castigado. ¿Y por qué lo hizo? Para justificarnos a nosotros. Para que cuando vayamos al pie de la cruz entendamos de una manera espiritual que la sangre de Cristo que estaba siendo derramada en ese momento era eficaz y sigue siendo eficaz para nosotros para quitar nuestro pecado. Es por eso que nuestra culpa es quitada solamente porque la deuda que teníamos con Dios fue pagada en Cristo. No es pagada por nosotros, no es pagada por nuestros sacrificios que pensamos que podemos hacer. Es que hice buenas obras hoy. Muy bien, pero eso no te hará mejor o más bueno si no confías en Cristo. Probablemente podrás hacer tantas buenas obras, pero si no te refugias al pie de la cruz y entiendes los padecimientos de Cristo, que Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, fue herido, fue molido, fue castigado, dice el versículo, regresen un poquito al versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Es como cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, es como que estuviéramos escondiendo el rostro de Dios y como que estuviéramos tapándole los ojos a Dios para que no vean nuestro pecado. Así que, ¿qué logros o qué beneficios tienen los sufrimientos de Cristo? Muchísimos. El perdón de nuestros pecados, que Dios tiene misericordia de nosotros. Él puede salvar al peor de los pecadores, al peor. Probablemente en nuestra capacidad o en nuestra manera de ver decimos, no, es que es alguien terrible. Bueno, aquí dice que Cristo fue experimentado en quebranto. ¿Para qué? Para ver la aflicción de su alma y quedar satisfecho, dejar satisfecho al Padre. Ahora, es aquí porque ahora nosotros podamos entender que nuestra culpa ya fue quitada. Si estamos en Cristo, fue quitada. ¿Qué sucede con la gente que aún sigue mintiendo, robando, codiciando, engañando? Probablemente no han entendido el Evangelio. Vayan conmigo, dejando un poco aquí, a 1 Corintios capítulo 6. Ahora, podríamos examinarnos a nosotros mismos si ya he creído realmente en Cristo. Vean 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. Esta es una pregunta que Dios, a través de Pablo y a través del Espíritu Santo, hace a la iglesia que estaba en Corinto. Versículo 9. ¿No saben que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Un injusto es alguien que no es justo, contrario a la justicia de Dios. No se equivoque, no erréis, ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio. Ese es un fornicario, con palabras más sencillas. Ni los idólatras. Probablemente tú y yo no tengamos ídolos, pero aún la Biblia habla de la idolatría como alguien que ama el dinero. Esa es idolatría. Y aún probablemente en mi corazón he hecho un ídolo de mi familia, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, de los hijos, de mi vida, porque puedo ser un idólatra y amar más mi propia vida. Y dice el Señor Jesús que el que ama su propia vida no puede ser su discípulo. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Un adúltero es alguien que estando casado aún practica, ya estando casado, las relaciones con alguien más, y aún recordando que el Señor Jesús dice, bueno, aún el que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio en su corazón. Entonces dice aquí, ni los adúlteros, ni los afeminados. Entonces, un afeminado, ah, uno que se echa con varones, dice ahí, ¿no heredará el cielo? No. Bueno, si un homosexual se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona, porque aún en eso uno puede pensar y decir, bueno, pero es que él es un homosexual, ella es una prostituta, a ellos Dios no los perdona. No, sí, mis amados, Dios tiene misericordia aún de un homosexual, de una prostituta, porque la prostituta y el homosexual no son más buenos que nosotros. Somos igual de peor, terribles o mal vistos delante de Dios por el pecado. Y dice aquí, ni los ladrones, ni los, perdón, y dice aquí, ni los maldicientes. ¿Quién es un maldiciente? Alguien que habla mal, maldecir, hablar mal. Las maldiciones, podemos decir malas palabras, pero aún puedo ser un maldiciente yo cuando hablo mal. Cuando hablo mal de alguien o de algo, soy un maldiciente. Por eso dice la Biblia que aún a los que son nuestros enemigos debemos bendecirlos, hablar bien de ellos. Dios te bendiga. Aunque la gente hable mal, nosotros debemos bendecir. Entonces, eso es algo que Dios hace. Versículo 10. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora ven el versículo 11. ¿Y esto qué dice ahí? Eran. Entonces, ¿qué era yo? Fornicario, idólatra, adúltero. Todo eso que está descrito ahí, eso era yo. Algunas de esas cosas, no necesariamente todo. Pero dice aquí, esto erais algunos, mas ya han sido lavados. Nuestro pecado fue pagado por Cristo, su sangre fue derramada, ya fuimos lavados para que dejemos de practicar el pecado. Y si probablemente al día de hoy seguimos practicando un pecado, dice aquí, esto eran algunos. Ya han sido lavados, ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Ya son santificados, o sea que Dios nos ve como santos. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Antes éramos injustos porque la justicia perfecta era la de Cristo y no la teníamos, pero ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regresando al texto de hoy, Isaías 53, y pensando en cómo Cristo, que es el siervo sufriente, murió en esa cruz para llevar nuestro pecado, nosotros el día de hoy podríamos autoexaminarnos y decir, Dios, ¿por qué sigo practicando la mentira, la codicia, el chisme, la murmuración, la queja? Bueno, he olvidado lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Versículo 3, Él fue despreciado y fue desechado. Él fue despreciado y fue desechado. Él fue un varón de dolores. Él experimentó el quebranto, toda la ira cayendo sobre él por mi boca, para que ahora yo pueda recordar que mis labios ya fueron clavados en la cruz y que ahora mi manera de hablar sea hablando de Cristo más que de nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Él fue experimentado en quebranto. Él llevó los horrores del infierno en la cruz por 3 horas para que ahora yo pueda experimentar que estoy en paz con Dios y que puedo estar en paz y saber que ya no habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús. A pesar de que, dice aquí el profeta Isaías, escondimos de él el rostro, probablemente dimos la espalda y pensamos, bueno, Dios no me ve, puedo pecar un poco, puedo hacer un poco de lo que, pásenle, Dios, Cristo ya pagó. No es así, mis amados, no es así. Nosotros al entender lo que Cristo hizo por nosotros,
nosotros vamos a poder vivir vidas santas. Al momento de ir a la cruz y decir, Señor, sigo viviendo una vida en pecado, sigo viviendo una vida en la cual aún me deleito en hacer cosas que sé que no te agradan. Bueno, examinemos nuestra vida. Si Cristo ya lo dejó satisfecho al Padre, ahora ya le pertenecemos. Y es por eso que el perdón de nuestros pecados ya fue hecho en la cruz. Cristo hizo todo. Y es por eso que ahora nosotros somos salvos del poder del pecado. Nos salva de nosotros mismos. Aún Juan habla de cómo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es algo que en lo cual somos tentados todo el tiempo. Todo el tiempo, aún en esto, al momento de nosotros ser tentados, deberíamos recordar que Cristo fue llevado a la cruz y ahora nosotros, por lo tanto, podemos huir de la tentación. La salida está, la puerta está abierta. La puerta es Cristo y podemos correr a Él y salir de la tentación. El problema es que nosotros queremos pecar. Y querer pecar es saber lo que ya hizo Cristo y practicar lo que puedo hacer. Al cabo, no me dice nada la gente, no soy mal visto. Pero, mis amados, el problema es que olvidamos que pecamos contra Dios. Ahora, dice aquí, donde leí al principio, vean aquí el versículo 1, que es donde quiero regresar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, probablemente nosotros ya hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, ya hemos obtenido esa salvación y hemos perdido de vista la cruz y hemos seguido caminando como que no tuviéramos Señor y Salvador. Porque Cristo no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Pero si ya la mano de Dios se extendió para salvar y rescatar a un pecador del infierno, que éramos nosotros, hacer un intercambio y llevar a su hijo a la cruz, ahora nosotros podemos recordar que la mano de Dios ya se extendió. Ya se extendió, ya me tomó de una vida terrible, de una vida en la cual yo engañaba, mentía, codiciaba, y ahora yo puedo experimentar una paz con Dios que es muy grande. Pásenle, niños. Y es por eso, vean lo que dice aquí, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en Cristo? Probablemente nadie de los que les he hablado. Bueno, el problema es que aún el profeta Isaías dice, a pesar de que yo les he anunciado todo lo que viene sobre ellos, el juicio que viene, lo que nos espera en la vida eterna, la gente no cree. ¿Quién creerá en el anuncio? Dios está extendiendo su mano para salvar a hombres y mujeres, niños, grandes, que han pecado, que nos hemos rebelado todos contra Dios, porque no somos más buenos que los demás, todos somos pecadores. Ahora, ¿de qué nos salva Dios? De su ira. Ahora, si yo no comprendo y no entiendo la necesidad que tengo de Cristo, probablemente no entiendo la salvación que se ofrece a mi alma en esta tarde. Y es por eso, vayan conmigo a 1 de Pedro 2:24. Y aquí vamos a dejar este primer versículo en la cual el Señor ya vino. 1 de Pedro 2:24. Vean lo que dice. Hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién los llevó? ¿Quién llevó nuestros pecados? Las veces que mentí, que robé, que maldije, que insulté, que robé una moneda, que codicié algo, que maldije a una persona. Cristo. Y dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los pecadores, hombres y mujeres pecadores. Probablemente he dejado de ver mi pecado tan grave y digo, bueno, no es tan grave, Cristo pagó, ya no soy pecador, pero he perdido de vista y aún probablemente estoy cegado. Y dice aquí, dice, para que nosotros, vean esto, estando, ¿qué? Muertos a los pecados. Entonces, yo ya estoy muerto, no que Cristo vino a darme vida así, pero muerto al pecado. Que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron, ¿qué? Sanados. O sea que mi cuerpo ya fue clavado con Cristo en la cruz. Y yo les ponía un ejemplo el domingo. ¿Qué sucede cuando vemos a alguien crucificado? No puede extender sus manos para robar algo, no puede caminar hacia el mal porque está crucificado. Su cuerpo está ahí
clavado en una cruz. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros olvidamos que nosotros ya fuimos muertos al pecado para que ahora vivamos para Él. En lo que hagamos. Y es por eso que la salvación se ofrece a todos, a aquellos que reconocen que son pecadores. Y es por eso que Dios está extendiendo su mano para salvar. Probablemente hemos creído que por nuestro pecado podemos irnos y hacer nuestra voluntad. Pero recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo pide el dinero a su padre, va y malgasta su dinero. ¿Y qué sucede después de que malgasta su dinero? Él regresa al padre y el padre lo viste y le dice, mira hijo, tú estabas muerto, pero ahora has vuelto. Así nos ve el Señor cuando nos perdemos y nos vamos. Y es por eso que dice aquí, Él mismo llevó nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los que cometimos el día de hoy. Probablemente el día de hoy tú y yo no nos dimos cuenta que pecamos, pero aún el no obedecer lo que Dios me dice, me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que aún como esposo, como esposa, como hijo, como padre, no somos obedientes a Dios. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Señor, perdóname. Yo sé que tu brazo se ha extendido. Tú enviaste a Cristo para rescatarme. Y ahora, ya que estamos en Cristo, podemos mirar la cruz, ir al pie de la cruz y decir, Señor, sigo pecando, sigo luchando con la ira, sigo luchando con el enojo, pero dice la Biblia, mis amados, en este pasaje que llama mucho mi atención, que nosotros ya estamos muertos. ¿Cuál es el problema de alguien que puede continuar pecando? Es que está vivo a su vida libertina y puede pecar, porque él sabe que no entregará cuenta a Dios. Pero si estas personas se dieran cuenta que algún día Cristo va a regresar, que Él va a pedir cuentas, creo que el día de hoy sería tiempo para ir a la cruz y saber que ahí fueron pagados nuestros pecados. Ahora, dice aquí, muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fueron sanados. ¿Qué tiene que ver esta herida? Bueno, la herida de Cristo, todo Cristo, su cuerpo molido en la cruz, la ira de Dios cayendo sobre Él, para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios y decir, Dios, perdona mis pecados. He desobedecido a mis padres, he mentido, he hecho cosas terribles. Bueno, Dios te perdona. Dios, si confesamos a Dios nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿A quién debo confesar mis pecados? A Dios. ¿A través de quién? De Cristo, el siervo sufriente, porque Cristo vino para ser el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, la Biblia dice, mis amados, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero Cristo, que siempre ha estado con el Padre, Él ha venido a darnos a dar a conocer al Padre. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y vean lo que dice el versículo 25. Porque ustedes, vosotros, erais como ovejas descarriadas. Éramos ovejas descarriadas. Probablemente alguien se ha descarriado y Él es el buen pastor. Dice Jesús en Juan 10 que Él es el buen pastor. Y el buen pastor vino a dar su vida por sus ovejas. Y que sus ovejas oirán su voz. Es como cuando un padre le habla a su hijo. Alguien que es hijo de otra persona no hará caso a la voz de uno que no es su papá. Pero cuando Dios nos llama a volvernos de nuestro mal camino, a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, dice, hemos vuelto pero ustedes eran como ovejas descarriadas. Vean esto, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto es algo hermoso porque Cristo es el buen pastor y Él ahora es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre y Él está cuidando, Él preservará nuestra alma. Probablemente vamos a enfermarnos, vamos a morir, vamos a tener dificultades, pero Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. Y es por eso que a pesar de que tú y yo nos perdamos, el día de hoy deberíamos detenernos y saber por qué nos hemos perdido. Probablemente me he percatado de que el pecado no es tan grave. De hecho, mis amados, el pecado es algo que a nuestra carne le agrada. El pecado es algo agradable. Mas ya, dice aquí, ya esos pecados fueron cobrados, ya estamos muertos al pecado. Ya no es algo que nos debe dominar. Así que, mis amados, la salvación se nos ofrece a todos, pequeños y grandes. Y aquí podemos ver que la mano de Dios está extendida para salvar a las personas. Y la salvación es un regalo de Dios, sabiendo que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Cristo, para que ahora podamos adorarlo a Él. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta tarde te quiero pedir que nos examines, mi Dios, nuestros corazones. Aún dice tu palabra que tu brazo está extendido para salvar.
tu misericordia no se ha cortado, mi Dios. Quiero pedirte también por los que estamos en este lugar, para que podamos reconocer que siendo aún pecadores, Cristo murió y resucitó por nosotros. Te damos gracias, Dios, por la salvación. Te damos gracias por la vida eterna. Te damos gracias porque ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, que es Cristo. Así que ayúdanos a poner nuestra mirada en Él, a ir al pie de la cruz y a recordar que solo ahí hay perdón y salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno,